Muy buenas tardes o días, dependiendo a qué horas estén viendo esto. El día de hoy vamos a ver un tema importantísimo dentro de la investigación de mercados, que es la población y el muestreo. Esto ya se los he platicado, pero vale la pena recordárselos. Y es un cuento sufí que dice que una noche sin luna, un hombre encuentra a otro buscando algo en la oscuridad de las calles. Un farol ilumina el área como única luz en toda la calle. ¿Qué buscas?, le pregunta. He perdido la llave de mi casa, le dice. El primero se presta a ayudarle y, al cabo de un rato de infructuosa búsqueda, le pregunta: ¿la has perdido aquí? ¿Estás seguro? Oh, no, le contesta el otro. La he perdido más allá, al principio de la calle. ¿Y qué hacemos buscándola aquí? Bueno, es aquí donde hay luz. Allí está muy oscuro y no se ve nada. Muchas veces nosotros tratamos de encontrar soluciones preguntándoles a la gente inadecuada. Si nosotros llevamos a cabo una investigación y no le preguntamos a la gente que debamos nosotros de preguntarle a la población, que realmente es la que nos va a comprar el producto, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, por lo tanto, es importante comenzar por definir primero qué es una población meta, y qué es lo que buscaríamos nosotros en una investigación para tener la muestra adecuada de esa población. Entonces vamos a comenzar con qué es población. Según Malhotra, población es la suma de todos los elementos que comparten un conjunto común de características y que constituyen el universo para el propósito del problema de la investigación de mercados. De acuerdo con Arias, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos de estudio. Esta se refiere a la población. Entonces, ambas partes determinan que el conjunto de la población tiene que tener las características que nosotros buscamos y que de esa manera podamos nosotros preguntarles a la gente adecuada. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando mujeres, le queremos preguntar, queremos vender, por ejemplo, un maquillaje, entonces la característica que debe tener esa población es que todas deben de ser mujeres dentro de la población. No entrarían hombres dentro de esto, a menos que el maquillaje fuera para hombres. Vamos a ver qué sería la población meta de la que hablábamos hace un momento. La población meta es el conjunto de elementos o objetos que poseen la información buscada por el investigador y acerca del cual se harán inferencias. O sea, este es aquellos elementos, que vamos a ver qué cosa es un elemento, que poseen la información buscada por el investigador. Y de ahí se harán todas las inferencias para poder determinar qué es lo bueno o qué es lo adecuado. Vamos a ver entonces qué es elemento. Un elemento son todos los objetos que poseen la información buscada por el investigador y sobre los cuales se harán inferencias. En este caso son personas. El elemento son las personas que tienen la información buscada por el investigador y hacia allá podemos nosotros inferir qué es lo que están respondiendo y qué estrategias podemos tomar en base a esa información que nos están dando. Los elementos son todas las personas en este caso. La unidad de muestreo es la unidad básica que contiene los elementos de población de la cual se tomará la muestra. En general, el elemento y la unidad de muestreo puede ser lo mismo, pero la unidad de muestreo puede ser hogares y el elemento mujeres, por ejemplo. Entonces, dentro de los hogares tenemos cuáles unidades de muestreo, y de cada unidad de muestreo ahí vamos a encuestar a, por ejemplo, las amas de casa o toda mujer
mayor de 18 años que se encuentre en esa vivienda. Para efectos prácticos, la población de estudio es o va a ser nuestro mercado meta, es decir, el sector de la población al cual va dirigido un bien. O sea, si nosotros tenemos pensado que nuestro producto, por ejemplo, un maquillaje va orientado hacia mujeres de 18 a 40 años, por ejemplo, de niveles socioeconómicos C, C+, AB, por ejemplo, y que vivan en ciudades mayores de 500,000 habitantes, pues ese es nuestro mercado meta y esa también es nuestra población meta que vamos a estar buscando. Si hubiera algún problema para encontrar lo que no fuera accesible esto, pues podríamos variar un poco, pero esa es realmente hacia nuestro mercado meta, ese es a nuestro target, es hacia donde debemos de orientar nuestro estudio también. ¿Qué características debe tener una población objetivo? Debe de haber una cierta homogeneidad, o sea, hay cosas en que va a variar muchísimo la gente, pero en las características que yo busco específicamente dentro de mi mercado meta, debe ser homogéneo, o sea, todos los miembros de esa población tengan características que tengan cosas en común. Por ejemplo, que sean mujeres todos los de mi población, eso sería homogeneidad. Aunque piensen diferente, aunque unas le vayan a la América y otras al Cruz Azul, pero todas tienen que ser mujeres. En tiempo, se refiere al periodo de tiempo donde se ubicaría la población de interés, determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a una población de 5 años atrás o se entrevistarán personas de diferentes generaciones. Entonces, básicamente podríamos ver los cambios en los gustos y preferencias que ha habido a través del tiempo y la gente va cambiando con el tiempo. La misma persona, si le preguntas ahora o le preguntas dentro de un año, a lo mejor te va a responder algo completamente diferente. Ya dejó de usar, por ejemplo, Max Factor porque le causó un problema o porque simplemente encontró algo más barato o mejor de lo que estaba usando anteriormente. Entonces, el tiempo puede ser una variable que cambia la población, que cambie las respuestas, que cambie los gustos y preferencias del consumidor. Es importante tomarlo en consideración. El siguiente punto es el espacio. Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Si está a lo largo de toda la República, exactamente en dónde estaría ubicado, en qué partes de la República y dentro de esas partes, en dónde exactamente se ubica. Si nosotros queremos encontrar gente, por ejemplo, de nivel socioeconómico AB, ¿en qué parte de la Ciudad de México estarían este tipo de personas? ¿Dónde podríamos encontrarlas con mayor facilidad, viviendo, trabajando o circulando? Si están estudiando, ¿dónde estarían estudiando, no? ¿Por dónde se moverían estas personas? ¿Qué centros comerciales visitarían? ¿Qué lugares visitarían? Si son antros, si son, en fin, todo lo que nosotros podríamos tener con respecto a estas personas, para que de esa manera pudiéramos nosotros ubicarlas y poder preguntarles a ellas. La cantidad se refiere al tamaño de la población, es sumamente importante porque ello determina o afecta el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué tan grande es nuestra población? Podemos sacarlo a través de INEGI y tener una visión de qué tan grande o qué tan chico es esto. Hay que tener cuidado. El último censo ya que tenemos datos fue hace 10 años, el de 2010. Entonces, las mujeres que en ese momento tenían 18 años, ahora tienen 28 años. Las que tenían 25 ya tienen 35, las que tenían 35, 45 y así sucesivamente. Entonces, el tamaño de la población pudo haber variado, como
la tasa de crecimiento poblacional se supone que va disminuyendo, probablemente haya menos gente muy joven y más gente que va creciendo a través del tiempo. Habrá que ver este nuevo censo para saber cómo estamos en realidad. Vamos a ver qué tipos de población hay. Puede haber población finita, población infinita y población accesible. La población finita es aquella en la que todos los elementos son identificables por el investigador. Ya vimos qué significa un elemento. Todas las personas son identificables por el investigador. Esta se me hace una buena forma de definición de lo que es una población finita. A veces cuesta trabajo definir, porque a la hora de sacar el tamaño de la muestra vamos a tener una fórmula para población finita y otra para población infinita. Si nosotros tomamos esto en consideración, nos va a facilitar un poquito el determinar si es finita o si es infinita. La población infinita, por lo tanto, es lo contrario de la finita. Es aquella en la que es imposible tener un registro identificable de todos los elementos. A lo mejor de algunos pocos sí podemos, pero de la mayoría, hagan de cuenta cómo para un investigador va a saber de todos los mexicanos de todas las edades que pudiera haber dentro de la República. Se supone que, por ejemplo, el IFE o la información que se da en el IFE es confidencial. Entonces ahí tendríamos cuando menos a los mayores de 18 años, pero ya los menores de 18 años ya no entrarían. Aquellos que se perdieron la credencial o que cambiaron de lugar en donde viven y no hicieron el cambio de credencial, pues ya no tendríamos los datos. En fin, sería extremadamente complicado a una población de 120 y tantos millones de habitantes como es México tener un registro identificable de estos elementos. Podemos saber más o menos cuántos son, pero no saber exactamente quiénes son, dónde viven, en dónde están, etcétera. Se vuelve extremadamente complicado. Entonces viene con estos dos conceptos el concepto de población accesible, la población finita de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la que se extraerá una muestra representativa. Entonces de ahí viene cuál es la que realmente podemos nosotros sacar una información de todo esto. Luego viene la delimitación de la población. La población objetivo debe estar delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación y en el objetivo general de estudio. O sea, nosotros debemos saber exactamente a quién vamos nosotros o quiénes son a los que vamos nosotros a encuestar, quiénes son a los que vamos nosotros a llevar el estudio. ¿Por qué? Porque no vamos a lo mejor por el tipo de producto, por el tipo de cosa, no vamos a investigar a todo mundo. Si nosotros queremos saber nuevamente de maquillaje y el 90% del maquillaje lo compran mujeres de tal a tal edad, ¿para qué vamos a entrevistar a otras gentes? Estaríamos perdiendo el tiempo por ese 10% de gente. A lo mejor es un nicho de mercado y habría que sopesarlo, y mejor en lugar de entrevistar al 90%, entrevistamos al 10%. Pero para eso sirve la delimitación de la población. ¿A quién vamos a entrevistar? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué es lo que buscamos de información? ¿Qué decisión es la que nosotros queremos tomar? Ejemplo. Vamos a poner más o menos el mismo ejemplo que hemos estado viendo. Si nuestra población es mujeres de 18 a 25 años de nivel socioeconómico C y C+, que habitan en ciudades mayores a 500,000 habitantes de la República Mexicana, mi primera pregunta sería, ¿cuáles son esas ciudades? Entonces, ¿dónde lo encontramos? Pues en el famoso INEGI nos puede dar una idea de cuáles son las ciudades mayores a 500,000 habitantes de la República Mexicana. ¿Dónde viven y cómo identifico que pertenezcan a esos niveles socioeconómicos?
pues a lo mejor también con INEGI o a lo mejor artículos de revista, dónde viven las personas C y C más aquí en la Ciudad de México, pues probablemente en la Roma, en la Narvarte, en la del Valle, a lo mejor un poco en Polanco, Anzures, a lo mejor las lomas ya son AB, a lo mejor también hay algunos C. Entonces habría que ver dónde podrían vivir estas gentes, satélite por ejemplo, y que puedan encajar con lo que nosotros tenemos. Entonces tenemos que tener bien claro qué es una persona de nivel socioeconómico C+, y probablemente deba de haber artículos en donde nos digan dónde viven exactamente en las ciudades que son mayores a 500,000 habitantes, en dónde viven en esas ciudades en particular. Entonces, a través de esto puedo identificar más fácilmente quiénes son y cómo hacerlo. Y podría tener, por ejemplo, mi marco muestral, hogares, en donde puedo llevar a cabo mi encuesta. ¿Dónde y cómo las puedo encuestar más fácilmente? Pues a lo mejor en salones de belleza, en spas, en lugares donde estén un poco más relajadas y que las utilicen frecuentemente este servicio. Entonces podría ser una manera de hacerlo, pero habría que identificar cuáles son, de todos los salones de belleza que hay, creo yo que miles o millones de esos en toda la República, cuáles serían aquellos en donde asisten mujeres con estos niveles socioeconómicos específicos. Ciudades primero. Entonces, de acuerdo al censo de vivienda de 2010, había 31 ciudades con una población mayor a 500,000 habitantes. Tengo los recursos para encuestar a todas estas ciudades, tengo la posibilidad, tengo todo lo necesario, va mi producto hacia toda la República para meterme a encuestar 31 ciudades de la República, viajar, tener viáticos, tener gastos, tener una serie de cosas y poder sacar información al respecto de esto. O cómo están mis recursos. Voy a hacer primero una prueba piloto para poder sacar dinero, qué es lo que voy a hacer, o limitar mis posibilidades de producto, mis posibilidades de estudio a lo que realmente puedo. Entonces, determinar qué ciudades son, puedo hacerlo o no lo puedo hacer. Viene el siguiente paso, la muestra. Entonces vamos a poner aquí nada más definiciones y algunas cosas, y después en otros estudios vamos a continuar. Entonces hay dos definiciones, la de Malhotra y la de Arias. Arias define la muestra con un uso conjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Entonces, de esa población que nosotros tenemos ya determinada y que nosotros podemos llegar a ella, hay una accesibilidad a ella, sacar aquellas muestra que nos realmente represente a esa población y que nos dé datos que podamos inferir realmente, extrapolar aquellos resultados y que podamos tomar una visión mucho más clara de lo que está pasando, verdadera, que no nos falsee la información y que podamos sacar conclusiones, tener ideas y de ahí sacar estrategias y tomar decisiones. Luego viene la de Malhotra. Una muestra es un subgrupo de elementos de la población seleccionada para participar en el estudio. Eso sería la parte de Malhotra. Si nosotros vemos una imagen, muchas de las imágenes se ven muy fáciles, ¿no? La población están todos juntitos, están fáciles de acceder. Llegas ahí y le preguntas a todos y están todos cotorreando y están todos con facilidad para preguntarse. La realidad es que probablemente nos encontremos con algo mucho más difícil. Si le preguntamos a niveles socioeconómicos altos, probablemente tengan miedo a ser secuestrados, a ser robados, a muchas cosas. Y aunque nosotros nos veamos fabulosos y nos veamos bien limpios, bien presentados, etcétera,
ellos ya pueden tener una serie de limitaciones que van a tratar de evadirnos a la hora de preguntar. Entonces puede ser una forma en que no va a ser tan accesible esta población. Los tenemos que encontrar en lugares en donde estén más relajados y que estén más accesibles para preguntarnos. Y luego sacar una muestra de ahí, pues también no es tan difícil, tan fácil, ¿no? Mujeres C+, ¿dónde están? ¿En dónde las podemos encontrar y cómo puedo obtener muestras adecuadas de eso? Se vuelve bastante más complejo. O sea, no es tan fácil como decir tú y tú. Tenemos que saber si realmente son de los niveles socioeconómicos que buscamos, si realmente están en las edades o están fuera de las edades que nosotros buscamos. Entonces es más complejo de lo que esta imagen nos puede reflejar. ¿Cuál es el proceso de diseño del muestreo? Primero que nada, definir la población meta. Si no tenemos definida la población meta, no podemos llevar a cabo un muestreo. O sea, ¿a quién le vamos nosotros a encuestar si no tienen unas características iguales a las del producto a las que estoy, al mercado meta del producto al que estoy refiriéndome, o hacia el mercado hacia donde quiero lanzarlo? Pues entonces no sé qué estoy haciendo, no daría información adecuada. Le quiero preguntar a gente, por ejemplo, de 18 a 25 años, y le pregunto a todo al que pase, pues estoy consiguiendo una información no útil, no sirve para mi muestra. Entonces lo siguiente sería determinar el marco muestral. ¿Cómo vamos a saber dónde ponernos, qué hacer, cómo vamos a determinar cómo llegar a esa población, cómo sacar muestreo, cómo poder obtener elementos de esa población para tener mi muestra? Entonces puede ser también complejo, hay métodos, hay técnicas, pero a final de cuentas necesitamos un marco muestral que puede ser directorios telefónicos, pueden ser correos, pueden ser muchas cosas, pero requerimos de un marco muestral que tengamos bien identificado que pertenece a ese grupo socioeconómico y a ese tipo de gente. Seleccionar las técnicas de muestreo. ¿Cuáles son? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el muestreo? Vamos a verlo posteriormente, pero también es necesario saberlo. Luego el tamaño de la muestra. O sea, tenemos ya la población adecuada, tenemos la muestra, de dónde sacar exactamente la muestra, ahora tiene que ser del tamaño adecuado. Si nosotros tenemos el tamaño perfecto, pero lo hacemos en otro lugar, pues de nada nos va a servir. Entonces tiene que ser todo hilado, todo encadenado, todo bien hecho para que nos salgan bien las cosas. Finalmente, hacer el proceso de muestreo. Entonces, con esto estamos realmente diseñando el muestreo y sacando una muestra adecuada. Vamos a ver la definición de marco muestral. Marco muestral es la relación o la lista de elementos de la población utilizada para seleccionar la muestra, es decir, la fuente de donde se extraerá la muestra, constituye la población investigada. Un marco muestral es una lista de elementos que componen el universo que queremos estudiar y de la cual se extrae la muestra. Estos elementos a investigar pueden ser individuos, pero también pueden ser hogares, instituciones o cualquier otra cosa susceptible de ser investigada. Cada uno de estos elementos presentes en el marco muestral se conoce como unidades muestrales. Entonces, eso es el marco muestral y es parte de lo que nosotros podemos tener. Un ejemplo de marco muestral es este. Si nuestra población son empresarios que deseen dedicarse a la producción de automóviles, equipos de construcción o electrodomésticos, nuestro marco muestral puede ser el directorio de empresas industriales dedicadas al rubro de la producción. Podemos sacar
un directorio de empresas industriales de internet. Hay algunos gratuitos, otros que cuestan dinero, dependiendo qué tan específicos y de qué calidad los buscamos, para buscar cuál de estos encontraríamos. Determinar el marco muestral. Es importante, en la medida de lo posible, determinar el marco muestral de dónde podemos sacar a los elementos de la población. Entonces, una vez teniendo esto, ya si logramos tener un marco muestral, tenemos una población objetivo definida y tenemos una población meta definido y un marco muestral de esta población, va a ser mucho más factible que podamos nosotros sacar una buena muestra de esto. Si no lo tenemos, va a ser más difícil, pero de todas maneras, si necesitamos hacer el estudio, vamos a tener que hacerlo de alguna forma, todo esto. Nuestra bibliografía la tienen ustedes aquí, y pues esperamos que les sea de utilidad, y posteriormente les dejaré tareas a través de Edmodo con respecto a esto. Les mando un saludo y quedo a sus órdenes, esperando que sigamos adelante. Gracias.